Estamos aquí invitados por Raúl Podetti para presentar su libro L'Affaire Argentine. Comentar cualquier libro supone abrir juicio sobre su contenido, su estilo y el contexto en el que aparece. El libro ante el que nos encontramos hoy es particularmente desafiante, porque, salvando las distancias del tiempo y del espacio, podríamos decir que es una versión contemporánea y argentina del J'accuse de Wilson. Pero el contenido viene en un envase particularmente original: el ingenio de la ficción histriónica. Raúl emplea el humor para apuntar hacia un fondo dramático, serio, grave y doloroso a la vez. Para ello va alternando la crónica de la realidad contemporánea con diálogos imaginarios entre próceres y personajes de nuestra historia que desde el cielo van siguiendo muy de cerca los avatares de la Argentina contemporánea. Por supuesto, tratándose de Raúl, el tema que apasiona a los interlocutores celestiales es el de la industria naval argentina. Así, el lector lee y escucha a personajes como el adelantado Juan de Garay, el general Manuel Belgrano, el vicealmirante Segundo Storni, el almirante Eleazar Videla. Cada uno de ellos, desde el más allá, sigue muy de cerca lo que ocurre en el más acá. Así uno de los personajes nos dirá: esta es la primera carta que escribo desde mi fallecimiento. Raúl logra que el humor campee en ese libro, sin que por ello las historias que aquí se cuentan nos inviten a mirar con seriedad lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que debería ocurrir, particularmente en el terreno de la industria naval. La ficción, ilustrada con graciosos y oportunos dibujos, estimula la imaginación y los sentimientos. Pero igual que con las buenas novelas policiales, agudiza el olfato inquisidor que ayuda a buscar y encontrar la verdad. Por momentos, Raúl pone en la pluma de los personajes históricos frases cargadas de emoción, con graves acusaciones contra personas cuyos nombres no figuran, pero cuyo identikit delata. Podría entonces decirse a quien le carga el sallo que se lo ponga. El alegato que hace Raúl en su libro alcanza a todo el espectro político. Dice, por ejemplo: nunca llegaron las inversiones externas esperadas como fruto de la nueva política exterior, que supuestamente nos iba a insertar al mundo. O bien, y la corrupción y las compras militares no son exclusivos de uno u otro partido político. Ocurre en casi todos los gobiernos y los contactos para hacer esos negocios se heredan de una administración a otra. Luego ofrece pistas concretas sobre las tramas de corrupción que están allí, esperando que los organismos competentes del Estado actúen de oficio. Lo que Raúl nos cuenta en materia naval pareciera tener un reciente correlato también en materia de aviación, y con el mismo país y con un agravante: los aviones ni siquiera vuelan. La Argentina es signataria de la Convención de Lucha contra los Sobornos y cuenta con los medios para defenderse de estas prácticas criminales. Claro, es un recurso que, si no se usa, no funciona. En este libro suyo, Raúl nos está diciendo verdades escondidas en la ficción y en el buen humor.
es su versión del realismo mágico. Como vehículo para pasar un mensaje necesario para una sociedad desconcertada como la nuestra hoy, podríamos ser un país mejor. Y hasta, la verdad que duele, dicha con humor, puede ser un camino que nos lleve a él. Gracias, Raúl. La corrupción del Estado es el tema de nuestro tiempo. Sin embargo, no es menos dañina la ineptitud de personas honestas, pero incapaces de hacer e incapaces también de asesorarse correctamente por ignorancia. Permítanme leer el prólogo a la edición electrónica que mencionó Raúl. Cuando me senté a escribir el prólogo, me vi prácticamente obligado a hacer una cita a la Divina Comedia, porque la corrupción, la ida y vuelta de Dante y Petrarca, del cielo al infierno, en fin, me pareció que era casi inevitable, así que tomé un verso de la Puerta del Infierno que me pareció muy adecuado. Y además, también porque en el fondo hay algo interesante. La Divina Comedia pone la corrupción de los funcionarios públicos en el fondo del infierno, en lo más profundo. A Dante les cuesta llegar a donde están los funcionarios corruptos. Pero al mismo tiempo, en el cielo, deja un círculo para los funcionarios honestos. Y eso siempre me pareció una paradoja interesante. Les leo el prólogo. En la Fe Argentina, Podetti nos lleva de la mano de su padre a recorrer una historia tan trágica como esperanzadora por caminos plenos de intriga. Recorrerlos permitirá reconocer situaciones de las que hemos tenido alguna noticia, siempre vaga, siempre brumosa, y a las que Podetti poco a poco irá agregando precisiones, detalles reveladores. La clave de la bóveda que finalmente contemplaremos perplejos. El eje de la novela alcanza niveles insospechados. Es imposible no contraponerle la realidad, pasando de la intriga a la angustia. La presencia del padre le da a la historia no solo la credibilidad que él inspiraba, sino además la paz de espíritu indispensable para enfrentar el recorrido. Siento que es la misma paz que me transmitía Raúl Padre cuando juntos recorríamos despachos ministeriales, pasillos del edificio Libertad o del Congreso, siempre buscando liberar las piedras que entorpecían el camino de nuestra querida industria naval. Él, como mi padre, era hombre de la Armada. Para ellos el honor, la virtud, la probidad eran cualidades innatas que formaban parte de su condición de tales. La historia de esta novela es la del país, con sus calidades, virtudes y con su degradación, la caída al más profundo de los círculos. La lectura provoca esperar una segunda parte con final feliz. Que así sea. Nuestra realidad de la primera cuarentena fue para nosotros, Raúl y yo, nosotros y mi tía Susi, operada de la cadera el 15 al 16 de marzo y expulsada del hospital italiano al día y medio por el pánico que había provocado en el hospital el surgimiento de la pandemia. Fue un mes muy especial entonces, Raúl, yo y mi tía Susi. Yo ocupada, tomada literalmente por la atención completa a mi tía, a quien amo, pero imposibilitada mentalmente de hacer otra cosa más que bañarla, cocinar, limpiar, ausente de la posibilidad de toda otra ayuda en ese primer mes, y sentarme cada vez que podía a buscar el mimo del rayo del sol que fue tan reparador en ese otoño inusualmente cálido. Mientras tanto, Raúl escribía. Pero no escribía sobre barcos, aunque también sobre eso. Me refiero a que no escribía sobre sus investigaciones como lo había hecho con el libro azul de los 100 años, ni papers, ni análisis. Escribía otra cosa.
escribía una novela. Recuerdo mis sentimientos de ese momento, fuertes, intensos y confusos, por esa escritura, más la envidia por su tiempo disponible, más allá de que me ayudó un montón con mi tía, sobre todo poniendo lo que a mí me iba faltando, que era la paciencia. Y el enojo también. Una novela. Pero ¿quién es la que escribe en esta casa? Raúl escribía y pronto creí escuchar algo más que el golpe de las teclas en su oficina. Se había entablado una conversación en la que a veces eran 2 o 3, algunas más, pero principalmente comprendí que Raúl, a partir de la partida de su mamá y esa intercesión que ella posibilitaba, estaba estableciendo una conversación con su papá. Bueno, luego la vida prosiguió y pareció encauzarse, aunque ya sabemos que nada fue lo mismo para nadie desde ese momento. Y mi escritura, tan acorde con el río de Ibazaí, nuestro escenario de tantos meses, encontró muy pronto el modo de llegar al mar y comenzó una etapa muy productiva para ambos. La novela de Raúl, luego de pasar por otras miradas, además de la mía, que no era demasiado adecuada, por decirlo de modo elegante, u objetiva, quedó en suspenso, levando como las buenas masas, precisando de un tiempo de maduración hasta esta última estadía en nuestro paraíso, cuando cobró nuevamente vértigo. Y aquí estamos, celebrando el resultado. Pero inicié estas breves líneas con padura. Raúl sabe, porque lo he agotado con el tema, de mi admiración por el escritor cubano. Es un elogio entonces que ambas lecturas, la de su novela y la dedicada a Hemingway, se crucen. Hay que matar al padre, vuelvo a decir. Y en este caso es mucho más que el querido padre Raúl, porque el padre, lo fundante, donde nos apoyamos un poco todos, es la patria. A ella tenemos que matar, metafóricamente, para trascenderla, en una relación adulta que requiere hoy de mucho esfuerzo. A veces incluso es necesario irse para comprenderlo, como cuando el hijo abandona la casa familiar para poder extrañarla y valorarla desde la afuera. Es un trabajo difícil y arduo porque este padre que nos ha tocado en suerte no nos lo hace fácil. La novela de Raúl no es entonces, y este es mi testimonio, este es mi testimonio de la valentía y el coraje. Es el compromiso con el que lo ha hecho, no solo un homenaje a su padre, es también y sobre todo un homenaje al país. Un país enfermo, casi postrado por décadas, a quien aún, y por ello él tiene la voluntad y ha escrito esta novela con la esperanza de rescatar. Entro ahora en temas más específicos que quiero contarles. Carlos Brañas, un muy buen amigo y a quien mi padre quería y admiraba. Nos regaló el prólogo de las versiones digitales de la obra. Allí, como bien dijo recién, nos recuerda el infierno de la Divina Comedia, en cuyo profundo octavo círculo el Dante ubica a los funcionarios públicos corruptos. Pero no caminando por ahí, inmersos y flotando en un lago de brea hirviente. No podía ser más oportuna esta referencia naval dantesca para imaginar allí a funcionarios civiles y militares intentando aferrarse a hirvientes y embreados barcos militares de investigación pesquera, guardacostas, polares y próximamente también submarinos, si no logramos evitarlo. Trabajando en la versión digital del libro, junto a Ariel y Roberto de la editorial Huirto, me comentaban que una virtud de esta obra es que tiene kairos.
Según aprendí de ellos, en la mitología griega, Kairos, hijo de Zeus, era el dios de la oportunidad, y que Aristóteles lo conceptualizó como el momento y contexto adecuado en que la prueba debe entregarse. Definitivamente, la oportunidad de la presentación de este libro no podía ser mejor. Hace muy pocos días llegó el cuarto de estos patrulleros franceses, y en las próximas semanas se pretende avanzar con la insólita compra de submarinos a ese mismo astillero francés. El jueves pasado salió en la prensa que la Sindicatura General de la Nación dictaminaba la comprobación de lo denunciado en este libro. De estas compras a Francia y cuyas pruebas aporté yo a la Oficina Anticorrupción. Como vimos recién, estos barcos patrulleros son medios imprescindibles para reducir la depredación y la pesca ilegal. Está bien que tengamos patrulleros. Lo que está mal, muy mal, es que paguemos semejantes sobreprecios y que forcemos una importación innecesaria e ilegal, robándole el trabajo a los argentinos. Justamente, ese accionar corrupto de funcionarios es otra forma de depredación. No ya de la riqueza hipícola, sino de nuestros magros recursos económicos y de nuestro dificultoso desarrollo industrial. Sean peces, dinero o trabajo, es siempre lo mismo. La depredación de la nación a la que debemos de una vez por todas decirle basta. Muchos de ustedes en estos últimos días en especial me han preguntado si no tengo miedo de enfrentarme a estos intereses. Bueno, para contestarles a través del texto del libro, hago propia la voz de uno de los personajes del libro, que en su vida real le escribe una carta a un amigo, José de San Martín, en la que le relata su terrible derrota en Ayohuma. Allí, Manuel Belgrano le cuenta su experiencia en batalla y que la cercanía extrema al peligro le permitió conocer mejor al enemigo para derrotarlo después. Pero además encontró allí mismo el coraje para vencer el temor. Pues como dice una de sus más célebres frases, dejarse vencer por el miedo solo sirve para perderlo todo. ¿Que si yo tengo miedo? No tengo miedo. Tengo terror de seguir viviendo y viendo la depredación de la patria. De eso tengo terror. Y desde ese mismo terror que yo siento, los invito a ustedes a empoderarse y a actuar para salvar a la nación, a nuestra gente, al menos de este mal, que es tan común en la cosa pública y que se llama corrupción. A la hora de buscar un lugar para esta presentación, por obvias razones, tuve que descartar ese maravilloso salón del Centro Naval Militar donde papá y yo habíamos presentado aquel libro hace 4 años. Vine entonces a conocer a la dama de Bolín y charlando con Lionel, el dueño, le cuento de este libro y bueno, como uno siempre habla con los dueños de estos lugares, la charla se va por otros lados, ¿no? Entonces me pregunta a qué me dedico, bueno, y finalmente sale la conversación y le cuento con orgullo que en realidad la escritora en casa es Claudia, mi dama. Entonces Lionel me pregunta el nombre
completo de ella y de inmediato me indica, allá al fondo en la biblioteca hay un libro de Otsubo. Me acerco, reviso y encuentro un ejemplar del libro de María Claudia dedicado en el 2001 a la Dama de Bolini, donde ella presentó por primera vez un libro. No había duda, este era el lugar y ella era mi dama. Para empezar a terminar, quiero contarles una experiencia personal con este texto. Comencé a escribirlo a los días que falleció mamá, como explicó Claudia, hace más de 2 años, el 5 de febrero de 2020, por lo cual el primer capítulo del libro se llama así. Durante 30 días seguidos, con varias de sus noches, no paré de escribir hasta que estuvo completa la primera versión de la historia. Imposible de leer. De principio a fin, la escribí en un mes. La mandé a corregir, gracias Martín, gracias Ana, gracias Claudia, y la puse a reposar. No leí los comentarios. 2 años después, hace 4 meses, retomé el texto. Agregué muchas de las sugerencias recibidas y me apuré a publicarlo para llegar a tiempo y hacer así honor a mi nuevo amigo griego Pepe Kairos. Ese fue el contexto en que escribí la historia troncal de este libro. Y por más que decepcione a algún periodista, todo este tema de la denuncia, los barcos, el astillero francés y la mar en coche, en realidad para mí era lo de menos. Lo que yo realmente quería era seguir un rato más charlando con mamá y papá. Y así prolongar la experiencia de ese amor que nos teníamos. Por eso, mucho más que sobre denuncias, este libro habla de historias de amor. Del amor entre mis padres, del que ellos tenían hacia mí y especialmente del de mi padre por la patria. Nadie mejor que mi dama para captar esta esencia y plasmarlo, por lo tanto, en el texto de la contratapa de la siguiente forma. ¿Hay razones para escribir un libro? Es la primera pregunta que se plantea el narrador. Y la respuesta la encuentra en la necesidad de extender con la escritura la conversación íntima y feliz con su padre ya fallecido. La llegada al país de unos barcos patrulleros oceánicos mal comprados por el gobierno argentino al astillero estatal francés, no obstante, se convertirá en el nuevo núcleo de la trama. Una historia de investigación que develará un modus operandi de corrupción, sobornos y asesinatos. Convocados en la ficción y por el padre del narrador, importantes figuras de nuestra historia nacional intentarán, desde el cielo, modificar las acciones de la Armada y del gobierno, que atentan contra el futuro de los argentinos. ¿Será posible tener éxito ante este desafío? En este libro, Podetti plantea que es imprescindible. Muchas gracias.